Bienvenido a tus clases de economía. Las privatizaciones en el Perú. De seguro has escuchado o has visto en redes sociales la frase de que Fujimori vendió al Perú. Fujimori regaló al Perú, que son frases que se asocian hacia el proceso de privatizaciones de empresas estatales que hubo en el Perú entre el año 1991 hasta el 2014, pero del cual solamente se analiza el que le correspondió a los dos gobiernos del presidente Fujimori entre 1991 y 1997, y es un tema que muy pocas personas tienen claro. De hecho, yo le he preguntado a colegas administradores y a colegas economistas, oye, ¿qué sabes tú de las privatizaciones en el Perú? Y muy pocas personas me han sabido dar una referencia adecuada. Es por eso que hice este video, para poder contarte un poco más y desde una manera imparcial qué cosas fueron las privatizaciones en el Perú, a fin de que lo puedas entender un poco mejor. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la economía, pero lo explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Antes de empezar, y para poder hacer este video lo más imparcial posible, lo que hice fue buscar documentos sencillos que cualquier persona pueda leer para complementar lo que yo voy a decir en este video, para ver la veracidad de lo que yo voy a decir en este video, a fin de que no se generen sesgos políticos o ideológicos en las afirmaciones que voy a vertir. Fue así que conseguí dos documentos imparciales que siento cualquier persona puede leer y son fuentes muy imparciales en su desarrollo. El primero es el documento que hizo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas leer. Y el segundo fue un documento que hizo el Banco Central de Reserva, analizando desde un contexto teórico económico el proceso de privatizaciones en el Perú, y que también te lo voy a dejar en la descripción para que tú lo puedas leer en cualquier momento. Dicho esto, vamos a ver. Vayamos en la máquina del tiempo hasta 1970. En 1970, ¿qué sucede en el Perú? Vivíamos el primer gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, quien tenía una onda de nacionalizar las empresas. El general Juan Velasco Alvarado dijo: cierren las fronteras y todas las empresas pasan al control del Estado, porque el Estado es bueno y está a favor de los pobres y está en contra de los ricos, y vamos a producir aquí en el Perú. Entonces, es en ese contexto también que toma fuerza algo que se llaman los sindicatos. Los sindicatos, que yo voy a hacer un video hablando solamente de sindicatos. Los sindicatos son, de una manera sencilla explicada, son reunión de trabajadores que determinan a una dirigencia la cual pelea por los derechos de los trabajadores. Es así que entre 1970 y 1980 las empresas, sobre todo de servicios públicos, de servicios más grandes como la minería y demás, eran de control del Estado. Algunas empresas peruanas eran Entel Perú, no Entel, la empresa de telefonía extranjera que tenemos ahora, sino empresa de telefonía peruana, Entel Perú. Segunda era Electro Perú, empresa de electricidad peruana. Centromin Perú, la empresa que se encargaba era minería en el Perú. Entonces eran empresas así, y había varias empresas que eran del Estado, eran empresas nacionales, eran empresas, perdón, estatales. Entonces, ¿qué pasaba con estas empresas estatales? Tenían un gran problema, que es el problema de la calidad. ¿Por qué? Porque tú entrabas a trabajar a esa empresa, te nombraban, es decir, tenías un contrato para siempre, y tú decías: oye, ¿para qué me esfuerzo si es que pase lo que pase, igual me van a pagar mi sueldo? Encima me uno al sindicato, que el sindicato lo que va a hacer es pelear por mí para que cada cierto tiempo me suban el sueldo. Oye, suena recontra fácil. De hecho, es por eso que entre los años 70 y 80, si investigamos, esas empresas no tuvieron muchas innovaciones, no tuvieron mucha calidad. ¿Por qué? Porque tanto la innovación, las nuevas cosas, como la calidad, la mejora en los servicios, nacen en la competencia. O sea, como no había competencia, porque oye, el Estado era dueño de la empresa y le compraba y la población pagaba, o sea, ¿para qué te esforzabas? Entonces, primero estaban las empresas, el Estado había nacionalizado las empresas. Segundo, estaban los sindicatos. Tercero, esas planillas eran del Estado. Cuarto, a partir de 1980, con la Constitución del 79, si no sabes qué es la Constitución del 79, en la descripción te voy a dejar un enlace del video que hice hablando de la Constitución del 79. La Constitución del 79 protegía mucho al trabajador del despido, de cualquier tipo de despido, salvo causa justa. Entonces lo protegía, entonces era muy difícil que despidas a un trabajador que había entrado a trabajar para una empresa del Estado.
A eso súmale que desde el 73, a consecuencia de la crisis internacional del precio del petróleo, se vivía crisis económica en el Perú. De hecho, al gobierno militar de Velasco, en el 75, el general Morales Bermúdez le da golpe de Estado. Después, en el 80, se volvió la democracia. Y en los gobiernos del 80 al 85 de Belaúnde y del 85 al 90 de Alan García tienen problemas económicos agudizándose, eso es muy duro, a partir del año 87 con Alan García. ¿Por qué? Porque el mercado internacional nos cerró las puertas, nos aisló y la crisis económica pues era terrible. Es en todo este contexto que las empresas estatales eran insostenibles. O sea, tenías empresas de electricidad, tenías empresas de telefonía, tenías empresas de minería, tenías empresas de muchas cosas que eran de bandera peruana, pero que no eran sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque no había el dinero para mantenerlas y encima eran muy costosas. Es en ese contexto, en 1990, que Alberto Fujimori toma su primer gobierno. En 1990, y Fujimori, además de estas empresas estatales, se encuentra pues con que la economía estaba, como yo siempre digo, éramos como la Venezuela de hoy, pero sin internet, ni Facebook, ni YouTube. Había mucha delincuencia. De hecho, había tanta delincuencia que ya había hasta apología a los delincuentes. Si tú ves las películas peruanas de los años, de finales de los 80, había una película que era Alias La Gringa. ¿De qué trataba? De un delincuente muy famoso conocido como La Gringa. Posteriormente le hicieron una película Yango, un asaltante de bancos. El tema de la delincuencia ya se estaba como que normalizando en el Perú. La gente ya no veía mal a la delincuencia. Otro tema era la enfermedad del cólera, que se había convertido en una enfermedad que llenaba nuestros hospitales. Mucha gente moría por cólera. El terrorismo también estaba como que ganando la batalla. Se creía que el terrorismo iba a terminar tomando el control del Perú. Y todo eso, además, había una versión de que cuando el presidente Fujimori entró al poder, fue al Banco Central de Reserva a ver cuántas reservas internacionales tenía el Perú, cuánto teníamos para solicitar créditos, para negociar cosas afuera, y no encontró nada. Una versión que durante el primer y segundo gobierno de Fujimori circulaba mucho en la prensa, es que el gobierno de Alan García se había llevado todo y no había reservas internacionales. Es en este contexto, en el primer gobierno de Fujimori, que Fujimori se va al Banco Mundial, se va a Estados Unidos y dice: oye, ayúdenme. Tengo un país que está quebrado, tengo terrorismo, no tengo plata, la gente en cualquier momento me hace una insurrección, una guerra civil. Entonces, el Banco Mundial, a través de algo que se llama el Consenso de Washington, una serie de medidas económicas para favorecer la economía internacional, se le dice: mira, vamos a hacer algo bien bacán. Te voy a dictar una serie de medidas que tú tienes que seguir para mejorar la economía de tu país y para regresarla a la economía mundial. Durante el gobierno de Alan García, lo que había hecho el Banco Mundial y diferentes organismos internacionales y diferentes inversores internacionales es decir: ¿sabes qué? No mires a Perú. ¿Por qué? Porque Alan García había decidido no pagar la deuda externa o pagarla a su manera. Entonces le habían dicho: no me quieres pagar mi deuda. Ya bacán, entonces no te presto y ninguno de mis amigos te va a prestar. El Perú por eso estaba aislado, no había dinero, no ingresaba inversiones extranjeras, no nos prestaban plata de afuera. Entonces le dice: ¿sabes qué? El Banco Mundial le dice a Fujimori: lo primero que tienes que hacer es un shock de precios, que de hecho ya se lo habían sugerido al presidente Belaúnde, pero como Belaúnde no quería quedar mal con nadie, no le hizo caso. Entonces le dijeron: ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es un shock de precios para quitar subsidios, que fue algo que se conoció como el Fujishock, que seguramente lo has escuchado, y que ya voy a hacer un video hablando solamente del Fujishock. Segundo, tienes que privatizar empresas. No puedes mantener todas las empresas estatales que tienes porque son insostenibles. Tercero, tienes que dar facilidades a la inversión extranjera y una serie de medidas adicionales que ya vamos a revisar en un video donde hablemos solamente del Consenso de Washington. ¿Por qué es importante atraer la inversión extranjera? La inversión extranjera, vamos a poner el ejemplo de que ingrese Microsoft al Perú. Entonces, cuando entra Microsoft al Perú, lo primero que hace es pagar impuestos por abrir su empresa. Segundo, contrata gente. Tercero, si no tienes a gente, trae gente de afuera, a la que le paga sueldo, que paga impuestos, que capacita a nuestra gente. Entonces, esa gente con ese conocimiento dice: mira, oye, le falta eso. Abre su propia empresa, puede abrir hasta competencia. Microsoft puede abrir su propia empresa y desarrolla conocimiento. Tercero, alquila locales o compra locales para sus oficinas. Cuarto, contrata proveedores, da servicios, paga impuestos, paga sueldos. Entonces, la inversión extranjera mueve mucho la economía de un país. Entonces, por eso que es importante atraerla, y los países que más inversión extranjera atraen son los países más competitivos en el mundo y son los que tienen más índice de desarrollo, son donde más estudian, donde la gente vive mejor, donde hay menos delincuencia, siempre y cuando el gobierno regule bien eso. No es que la inversión extranjera hace todo, sino que es un inicio para que el Estado haga más cosas. De hecho, voy a hacer un video hablando de inversión extranjera porque es importante.
Entonces, en 1991, luego de que Fujimori habla con el Banco Mundial, empieza el proceso de privatizaciones, de privatizar empresas estatales. ¿Qué cosa es esa vaina? Que Fujimori agarra y le dice a la comunidad internacional, a los empresarios, a los grandes capitales extranjeros, le dice, mira, tengo varias empresas que son de mi propiedad y que las estoy vendiendo en su totalidad o parte de ella para que tú puedas invertir acá en el Perú, venir y desarrollar tu negocio. Entonces, mira, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que en ese tiempo pues, el Perú estaba muy mal y el precio que iban a pagar estas empresas no iba a ser el mismo que si fuera el Perú de ahora. Entonces decía, qué interesante, mira, adicionalmente a eso hay un montón de mercado potencial, un montón de cosas que no se habían hecho que se podían hacer. Fue que Fujimori llamó y dijo, lleva tu empresa de electricidad, lleva tu empresa petrolera, lleva tu minera. No fue así. De hecho, las privatizaciones fueron un proceso bastante técnico, bastante complejo, que fue visto mucho por la comunidad extranjera. Hubieron muchos entes reguladores, muchas firmas, muchos acuerdos para que se den. No fue que Fujimori agarró y llévate la empresa y dame plata. No pasó así, fue un tema muy técnico, muy complejo. Entonces, es a partir de, en 1991 empiezan las privatizaciones de las empresas y a partir de 1994, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, si no sabes qué es la Constitución del 93, en la descripción te voy a dejar el enlace del video que hice explicando eso. Es a partir de 1994 que las privatizaciones toman otra fuerza. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93, que reemplazó la Constitución del 79, quitaba el rol papá del Estado y facilitaba la competencia perfecta y el libre mercado. Facilitar el libre mercado y decía, por si acaso, tú haz tu empresa, yo no voy a meter, te voy a regular, pero no te voy a intervenir. Así que, mira, qué interesante. Eso le interesó a muchos inversores. Entonces, adicionalmente a eso, otra cosa que decía la Constitución del 93 es que el Estado no intervenía y que el Banco Central de Reserva no emitía plata cuando se le daba la gana, por lo cual las empresas que venían no tenían el temor de una hiperinflación. O sea, el mercado se iba a regular solo. Entonces, en el 91 empiezan, en el 94 toman fuerza y a partir del 97 ya cae, 97-98, como que cae el proceso de privatizaciones. ¿Por qué? Porque en el mundo se da un tema que es la crisis asiática. Entonces, la crisis asiática hizo que los capitales como que se asusten y ya no quieran ingresar a ningún otro país, a los diferentes países. Entonces, ¿terminaron las privatizaciones con Fujimori? La verdad es que no. Continuaron hasta el año 2014. De hecho, en el año 2002, cuando ya Fujimori no era presidente, sino era el presidente Toledo, hubo la intención de privatizar EGASA, la hidroeléctrica de Arequipa, y la gente salió a las calles y marchó y protestó y demás. Entonces, no es que solamente Fujimori hizo privatizaciones, las hizo Fujimori, las hizo Toledo, Alan García y Ollantumala, y te voy a dejar en la descripción un enlace con lo que dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, donde se registran todas las privatizaciones que estuvieron para que tú la puedas ver, la puedas revisar. ¿Fue bueno? ¿Fue malo el tema de las privatizaciones? Yo creo que fue necesario. Esto es como cuando tú tienes tu casa ahorita y no tienes ni un sol. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que empezar a vender tus cosas. Hubiese sido genial pues, que Fujimori se quede con las empresas y las desarrolle y las mejore y de trabajo estable para todos y vayamos a competir al mundo. Hubiese sido genial. Pero el contexto no era eso, no se permitía, el Perú tenía necesidad de que ingresen capitales, de generar dinero, de generar reservas internacionales y la única manera era, como dice un profesor amigo español, el profesor Juan Carlos Rodríguez, vendiendo las joyas del abuelo. ¿Entiendes? Hoy no tienes dinero, tienes que vender cosas para tener dinero. Lo bueno del proceso de privatizaciones primero fue el ingreso de capitales. Muchos capitales ingresaron al Perú de acuerdo por las privatizaciones. Segundo, la mejora de la confianza internacional. Los inversores extranjeros que durante el gobierno de Alan García 85-90 nos habían mandado para allá, dijeron, oye, mira, están privatizando sus empresas, hablan con otros países, se someten a arbitrajes internacionales, se han vuelto a ser patas del Banco Mundial. Qué interesante estos peruanos. Así que mejoró la confianza en el país. Tercero, incremento de la mano de obra calificada. Como muchas de estas empresas, como esas empresas internacionales que empezaron a desarrollar cosas, la gente se puso a estudiar, mejoró su competencia que antes no había. Un caso es la gente del Nor y Luz del Sur, que antes pues electricidad ponían a un barrio, a un asentamiento humano cada 8 meses, 10 meses, ahora era continuo. Entonces la gente tuvo que estudiar, tuvo que desarrollarse y mejoró la calificación de las personas. Mucha gente, el tema de los estudios superiores subió, los estudios especializados subieron y también se abrieron más centros de capacitación, más institutos, más escuelas de negocio. ¿Por qué? Porque había demanda.
Además, también hubo ampliación de los servicios públicos. De nuevo, cuando el Estado era dueño de estas empresas, oye, la empresa decía, oye, ¿para qué me esfuerzo si van a pagar mi sueldo? Pero cuando ya, por ejemplo, Electroperú, la empresa de electricidad peruana, ya tenía otros capitales como Edelnor y Luz del Sur, ya empezaron a moverse. ¿Por qué? Porque si producían más, ganaban más. Entonces, antes, en los 90, había lugares, yo vi en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, llegaba la luz por horas, la electricidad, la energía eléctrica llegaba por horas. Cuando vieron las privatizaciones, eso ya cambió. Ya la luz fue algo, la eléctrica fue algo continuo, y muchos más lugares empezaron a tener energía eléctrica. Ya la energía eléctrica no era como un lujo, que sí fue en los 80, inicio de los 90. Otro tema muy curioso en los servicios públicos es el tema del teléfono. Hasta más o menos 1996, tener un teléfono, una línea de teléfono fija en casa era como que un lujo. Solicitabas un teléfono y te lo entregaban después de 3, 4 meses, pero cuando ya entra Telefónica del Perú, eso ya cambió y la implementación de líneas telefónicas era mucho más rápido. Adicionalmente a eso, pues eso se convirtió en algo tan, el servicio de la telefonía en casa se convirtió en algo tan normal que de hecho hay personas como yo que ahora tenemos teléfono en casa y ni caso le hacemos. También un tema en la mejora del riesgo país. Como el Perú recibía dinero, como la comunidad extranjera confiaba en nosotros, entonces ya era más probable que más países que no privatizaban necesariamente hicieran negocios con nosotros. Adicionalmente a eso se incrementó mucho los proveedores de estas empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas requerían proveedores, requerían servicios, y además de privatizarla, también nacieron nuevos proveedores en el Perú. Lo malo del proceso de privatizaciones, la primera cosa fue los despidos. De hecho, las empresas que entraron a estas empresas estatales dijeron, ¿sabes qué? Mira, hay 100 trabajadores, no necesito 100, necesito 20, necesito 15, necesito 30, y fueron sacando mucha gente. Se cree que se despidieron alrededor de 120.000 trabajadores. Se estima que hasta alrededor de 120.000 trabajadores fueron despedidos, y adicionalmente a eso, dentro de esas personas que se despidieron, se despidió a los sindicalistas. Entonces los sindicalistas perdieron mucha fuerza, fueron sacadas de las empresas, y tanto los trabajadores despedidos como los sindicalistas son los primeros que inician el odio hacia Fujimori, el rechazo hacia Fujimori. Otra cosa también que aparece en la Service, los contratos de la Service, que yo voy a hacer un video explicando los contratos de Service, que es trabajos por plazos. Ya no hay estabilidad laboral y trabajas por 3 meses, 6 meses, 9 meses, o tus contratos a plazo indeterminado, que eso era algo que antes no existía. Y también un tema por mejorar, un tema por criticar, es el proceso de negociación, que ya te voy a explicar en un ratito más. Se pudo haber negociado mejor de repente los contratos de privatización. ¿Qué se hizo con la plata que se obtuvo con los ingresos de las privatizaciones? Primero, según el Banco Central de Reserva, se llegó a realizar privatizaciones hasta por 7.900 millones de dólares, y de eso una parte fue para el armamento. De hecho, para combatir el terrorismo, armamento; para el conflicto con Ecuador, armamento; para el ejército, la marina, la fuerza aérea. Luego, para el tema de servicios de salud y educación. Si ahorita en el 2021 la gente se queja de los hospitales, en esos años, en los 90, pues ni te cuento, no había hospitales, y los hospitales que estaban malísimos. Así que se reconstruyeron, se mejoraron, igual que los colegios, las universidades. A inicios de los 90, a donde tú ibas, estaban construyendo un colegio o estaban mejorando uno, y las universidades también, que habían sido tomadas por los terroristas, el gobierno empezó a refaccionarlas, a limpiarlas, a pintarlas, a corregirlas. ¿Por qué? Porque dejaban mucho que desear. Y la tercera parte de los ingresos por privatizaciones fue para las reservas internacionales, que son como que tu tarjeta de crédito en el mundo, con los inversores extranjeros, con otros países. Le dices, oye, mira, tengo 100, 200, 500, 1.000 millones de dólares en reservas internacionales, y los países ya dicen, mira, qué interesante, sí te puedo prestar porque tienes de dónde pagarme. Entonces, se dice que en el gobierno de Alan García no dejó sin reservas internacionales, y Fujimori empezó a generar reservas internacionales que en el gobierno de Toledo, en el gobierno nuevamente de Alan García, en el gobierno de Ollanta, crecieron, y de hecho ahora en la pandemia del coronavirus, algo que nos han hecho atractivos para los fondos internacionales es que tenemos reservas internacionales. ¿Fujimori regaló las empresas, como dice mucha gente? La verdad es que no. De hecho, para que las empresas estatales se puedan vender, hubo algo que se llamó valorización de empresas. Especialistas de economía, de finanzas, de contabilidad generaron o intentaron medir el valor de esas empresas. Sin embargo, sí se pudo haber hecho mejor. ¿Qué cosas jugaron en contra de la valorización de estas empresas? Primero es el tiempo. O sea, no es que nos podíamos dar 3, 4, 5 años a hablar, a negociar. No, el Perú necesitaba el dinero así ahorita. Segundo es el tema del riesgo. Oye, el que entraba al Perú
Perú se arriesgaba a algo. Primero, a que regrese la crisis económica que había pasado en Alan García. Segundo, al terrorismo. Había un riesgo de que el terrorismo gane la guerra en el Perú. De hecho, en 1996, cuando se da la toma de rehenes de la Embajada de Japón por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, la intención era secuestrar al presidente Fujimori. Si tú fueras empresario, ¿te meterías a un país donde en cualquier momento pueden secuestrar a un presidente? Eso hace riesgosa tu inversión. Y tercero, el tema del futuro. O sea, nadie podía ver las cosas increíbles que van a pasar en el Perú, ni el más optimista de los optimistas. De hecho, una interrogante que se da es, oye, ¿por qué se vendió Telefónica al precio que se vendió? Porque nadie pensó que a partir del año 2000 todo el mundo iba a tener un celular. En los años 90, tener teléfono en una línea fija en casa era un lujo. Lo máximo que soñabas era tener tu teléfono fijo inalámbrico. Ya con eso pues, te sentías lo máximo. Entonces nadie pudo prever lo que iba a pasar y que el valor de esas empresas iba a subir de una manera considerable. Adicionalmente a eso hay que sumarle que en el Perú no había muchos profesionales calificados, no viajábamos por el mundo como ahora, sino que había pocos profesionales calificados para evaluar empresas. De hecho, cuando Toledo dice, oye, yo he estudiado en Harvard, wow, se un golazo, porque no había. Ahora, 30 años después del progreso de los 90, sí, 30 años después de los 90, lo que se da es que ahora sí hay un montón de gente calificada que estudia en el extranjero, que ha tenido pasantías en el extranjero, que puede tener una mejor noción de cómo funcionan las empresas en el mundo. En ese tiempo no. Pero fue el único país en el que tuvo privatizaciones. La verdad es que no. De hecho, en Argentina, Menem, el presidente Menem, realizó lo mismo por un tiempo similar, por ahí por esos mismos años, y subió su aceptación. La gente recibió muy bien. ¿Por qué? Porque también en Argentina ingresaron muchos capitales que permitieron mejorar su economía por ese entonces. ¿Por qué dicen que Fujimori regaló el Perú? Primero, por el tema de los despidos. Hoy 120.000 despidos, esas 120.000 personas más sus familias detestan a Fujimori, al igual que los sindicalistas que se quedaron sin poder. Ellos son los que inician el odio hacia Fujimori, el odio hacia Fujimori por ellos, por otros sectores que no se vieron favorecidos. Posteriormente, cuando Fujimori se va, a partir del año 2001, ingresa el presidente Toledo, y como hay un odio hacia Fujimori, todo lo que había hecho Fujimori estaba mal. O sea, a partir del 2001 es como que Fujimori no hubiese pasado por el país y pasó solamente para destruirlo, y se hizo una comisión para investigar los procesos económicos del Perú entre el 90 y el 2000 del gobierno de Fujimori, presidido por Javier Díaz Canseco, que era una persona de la izquierda, que era enemigo del gobierno de Fujimori. Fujimori le declaró la guerra a toda la izquierda de todo el socialismo en el Perú, y por eso son ellos los que fomentan el odio hacia su gobierno. De hecho, voy a hacer un video hablando solamente de los motivos del odio hacia Fujimori. Y finalmente, por las redes sociales. Puedes poner ahorita un video y sí, vendió esto, regaló esto, y hay gente que no va a pensarla mucho y te va a creer. Mañana podemos sacar una foto donde se diga que el expresidente Martín Vizcarra ha tenido contactos con alienígenas, y si bien es cierto, todo el mundo no lo va a creer, sí hay gente que lo va a creer sin filtrar esa información. Entonces, Fujimori quiso perjudicar al país. La verdad es que no. De hecho, si bien es cierto, hubo despidos por estas empresas que despidieron gente. Sin embargo, esas personas que se fueron de esas empresas recibieron liquidaciones. Esas liquidaciones, esas indemnizaciones que recibieron, pudieron reinvertirlas en algún negocio, en desarrollar alguna cosa. Adicionalmente a eso, en ese mismo tiempo, el gobierno dio facilidades para el ingreso de muchos de muchos vehículos, sobre todo asiáticos, para incrementar el parque automotor peruano, que era muy chiquito. Entonces, fue así que entraron las combis, los ticos, los station wagons, los Custer, y gente que tenía este dinero de estas indemnizaciones se pudo meter a este negocio de manera temporal para mejorar su economía y buscar otras oportunidades. Adicionalmente a eso, según cifras del Banco Central de Reserva, si bien es cierto, se despidieron a 120.000 personas en su momento, pero se han contratado a más de 100.000 personas, 100.000 puestos de trabajo de manera directa y más de 450.000 puestos de manera indirecta en estas empresas privatizadas. Es decir, si bien es cierto, hubo gente que se fue, también hubo gente que ingresó a estas empresas, ¿no? Adicionalmente a eso, además de las empresas privatizadas, de las empresas privatizadoras, entraron nuevas empresas, nuevos capitales al Perú. Se incrementó el sistema financiero, que en el tiempo de Alan García era chiquito, pequeñito. A partir de las privatizaciones, más capitales, más dinero o más empresas que entraron al Perú. Y finalmente hubo un tema de cambio de imagen del Perú. En el Perú en los 90 no éramos orgullosos de la marca Perú, 100% peruano. La verdad es que no, mucha gente se iba al extranjero porque
todo lo peruano no era bien visto, en el extranjero nos veían bien, pero a partir de las privatizaciones, la gente que vino a trabajar de otros países del Perú, los inversionistas que vinieron dijeron, oye, mira, Perú, Cusco, turismo, es barato, la comida, y empezó el cambio de imagen de Perú de muy malo que fue entre el 70 y el 80, empezó su cambio de imagen a la imagen que tenemos hoy día se incrementó también el turismo. De hecho, en 1996, Fujimori dictó que ese era el año de los 600.000 turistas. Nos pusimos como meta nacional de que ese iba a ser el año de los 600.000 turistas, que se cumplió en el mes de entre junio y septiembre, si la memoria no me falla. Finalmente, el proceso de privatizaciones fue un proceso necesario que se pudo haber hecho de otra manera. Por supuesto, como todo en la vida, todo es mejorable. Sin embargo, fue un proceso necesario que se realizó en ese momento. Si bien es cierto, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, también pasó algo, que estas empresas, como fomentaron la competitividad, mucha gente como quien habla, ingresaron a estas empresas a trabajar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que había sido una empresa privatizadora como Telefónica, que me permitió aprender cosas que yo no sabía, desarrollar mi carrera y continuar perfeccionándome profesionalmente. Entonces, y este caso ha sucedido con muchos otros casos. ¿Por qué? Porque a consecuencia de que entraron capitales extranjeros, como no había mucha mano de obra calificada, mucha gente empezó a estudiar. De hecho, si tú tienes entre 25 y 30 años y en tu familia nadie había estudiado antes, posiblemente tú seas el primero o el segundo miembro en estudiar. Y eso es algo que en gran parte se dio por las privatizaciones. Si Fujimori quiso vender o no quiso vender el país, es algo que con el tiempo y con los análisis imparciales se podrán ver. Sin embargo, las privatizaciones en un tema económico pueden generar algún tipo de observación, pero el impacto que tuvieron en el largo plazo sí fue, siento, más positivo que negativo. Cuando te pregunten quién te dijo a ti esa vaina, ya sabes qué responderles.